Hola amigos de Gestionar el Patrimonio, estamos en vivo nuevamente. Eh, Vamos a ver si hemos superado los problemas iniciales de conexión. Vamos a hacer una pequeña prueba con Ana, que está en Brasil, para que participe de estas sesiones semanales que estamos haciendo para analizar la situación de los museos latinoamericanos ante el COVID-19. Vamos a invitarla a participar para que nos pueda dar un saludo y de ahí retomamos la transmisión en unos minutos más. No sé si... Vamos a llamar a Ana. Ahí está, ahora sí. Contactando con Ana, en unos minutos va a aparecer. Hola Javier, Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? bien, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿tú nos escuchas bien también? Sí, perfecto. Ok. Como les comentaba a nuestros amigos, este es un esfuerzo que estamos haciendo todas las semanas para conocer un poco la situación de los museos latinoamericanos en este escenario tan complicado que nos ha colocado el COVID-19. Y por eso que te hemos pedido participar para que nos ayudes con la perspectiva del tema desde Brasil. No sé si quieres invitar a nuestros amigos a que tomen la transmisión, decirle unas palabras para que se vayan sumando. ¿Me Sí, escuchas? sí, te escucho. Bien, es mi primera live en Instagram. Ok. No soy de era de Instagram, pero vamos, están llegando muchas personas Sí, y creo que podemos empezar o aún no. sí, ¿Sí sí, podemos? Tá, mejor para evitar ok. cualquier problema Ya, porque ya, la red está un perfecto. poco pesada. Sí, Bien. bueno, en primer lugar quería agradecerte inmensamente la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí compartiendo un poco de lo que estamos haciendo en São Paulo, en mi museo. Por veces siento que Brasil se queda un poco alejado de este contexto de América Latina. Sé que hablamos idiomas diferentes y hoy me toca hablar un poco de portuñol con ustedes, pero creo que tenemos mucha cosa en común y es importante este tema de conversaciones para ver lo que tenemos en común y cómo podemos juntos estar más fuertes diante de todo eso, ¿no? Mm. Gracias a ti más bien por participar con nosotros en esta iniciativa que Gracias. hemos tenido desde Gestionando el Patrimonio, por conocer la situación de los museos latinoamericanos en este tema complicado del COVID-19. Sí. Cuéntanos un poco cómo están viviendo la situación de la emergencia sanitaria en São Paulo. Sí, bueno, em, tenemos los números de Brasil que no son satisfactorios. Brasil Mm, es un país muy grande, un país con dimensiones continentales, ¿no? Pero las regiones son muy distintas, los casos son muy mm, distintos. Tenemos hoy 80.000 casos, más de 80.000 casos de COVID. De la última vez que he visto eran más de 5.000 personas que murieron y 449 casos en 24 horas. mm. Entonces, estos números se acercan mucho de que pasó en China y la perspectiva lastimosamente no es buena, ¿no? Tenemos algunas emergencias por parte de hospitales y servicios funerarios. Um, de verdad que no estamos con buen panorama para las próximas 2 semanas, ¿no? Y dime, ¿están en una cuarentena? ¿Pueden salir a la calle? ¿Qué actividades Sí, pueden hacer? aquí es un poco distinto de Perú, sé que están en una cuarentena Mm, más firme. Aquí la cuarentena es un poco de conciencia. Si ujú. puedes quedarse en casa, sí, te quedas en casa. Pero muchas personas, y eso también es un problema de Brasil, que no es un problema exactamente, es una característica de las personas de Brasil. Nosotros somos gustamos de contacto social, gustamos de nos acercar de las personas, estamos cerca del Día del Madre, entonces es muy difícil tener las personas encerradas en su casa. Y también
hay informaciones distintas del gobierno federal, del gobierno de São Paulo. Te quedas en casa, no puedes salir, no es nada. Entonces las personas se quedan un poco confusas y bueno, acá no hay aún una cuarentena estricta como en Perú. Sí puedes salir. Por ejemplo, yo tengo salido una vez por semana, pero hay personas que están caminando por las calles sin mascarillas, sin protección. Es así. Claro, lo que escuchamos por aquí es un poco preocupante porque hay una posición, digamos, no muy preocupada de parte del gobierno, Sí. mientras lo que se vive en las ciudades es totalmente más fuerte. Ujú. Ana, para que te conozcan un poco más nuestros amigos de Perú, cuéntanos un poco acerca de tu formación, de tu trabajo, de tu experiencia en el tema con el patrimonio. Está bien. Yo soy licenciada en Historia. Hice maestría también en Historia por la Ujú. Universidad de São Paulo. Después hice un curso técnico de conservación y restauración en arte sacro y un diplomado en Achaywasi, en Lima, de En conservación de, Perú, sí, en Perú, de conservación de materiales arqueológicos. Y desde 2008 trabajo en Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de São Paulo. Desde 2013 soy responsable por el laboratorio de conservación y allá tenemos un equipo muy pequeña, pero soy responsable por diagnósticos, tratamiento de piezas. Soy comisaria en tiempos de préstamo de obras, análisis técnicos, eso un poco de todo. También soy asistente del grupo de trabajo de Econ CC, Objects y from, con Brasil. exacto, Objects from Indigenous and sorry, Objects from Indigenous and World Cultures. Y también estoy involucrada en algunas investigaciones con uso de radiación ionizante para preservación y patrimonio cultural. ¿Desde cuándo estás liderando el área de conservación del museo? Gestionando o trabajando, porque empecé a trabajar en museo en 2008 y Ujú. estoy como jefa de Jefa, sí. laboratorio desde 2013, sí. Ah, excelente. Y nos comentabas que viniste a estudiar a Perú. Sí, sí. ¿Por qué ese interés de repente Porque en en- Brasil no tenemos ninguna formación específica para materiales arqueológicos y eh, por el tema del curso de arte sacro sabía trabajar un poco con cerámica y madera, pero aún no era suficiente. El material arqueológico tiene su Sí, pues. propia característica, su propia manera de degradarse y entonces comprender un poco más de eso fue fundamental y Perú, tengo mucho cariño por Perú por ter brindado esta oportunidad de formación. Sí, pues en ese caso de estudiar conservación sobre bienes muebles, lo podemos hacer acá en Perú, en la universidad, ¿no? En la Universidad de San Sí, Marcos, y también en forma privada en los centros de formación particulares como el Yachayhuasi, que es muy bueno, que es un sitio muy sí. bueno para estudiar. Ujú. Ana, Sí. cuéntanos un poco también acerca de la situación de los museos allí en Brasil. ¿Sabes si se ha implementado alguna directiva de parte del Estado para afrontar el tema del COVID-19? Bien, políticamente, Ajá. públicamente, creo que no. No he, Ok. hecho, no he escuchado ningún discurso por parte del Ministerio de Cultura. Actualmente también está la situación política de Brasil está bastante conflictuosa, ¿no? Y la pandemia y todo. Tenemos una situación muy complicada de pandemia y crisis política. Y una crisis financiera que ya estaba caminando un poco. Entonces, todo eso está en conjunto. Lo que tenemos, algunas noticias de algunos museos, como te dice,
Brasil es muy grande, no podría hoy aquí decirle la situación de todos los museos de Brasil, no, de manera alguna. Pero tengo como decirles cosas que yo conozco de amigos que trabajan. Sabemos que ya en algunas instituciones ya tuvimos despidos, especialmente Mm, del servicio educativo, que es una lástima también. Estos museos también redujeron su presupuesto, también posibilidad de baja de sueldos. Entonces, eso es lo panorama que tenemos. Con relación a directrices, lo que tenemos hoy es una directriz hecha por un grupo de trabajo y publicada por ICOM Brasil, que tiene sido un buen documento porque en verdad que ya tenía visto cosas de Estados Unidos, de Alemania, Australia, España, pero no había nada aún de Brasil. Y sí, este grupo de trabajo hizo un documento que hay algunas sugerencias para ponerse en práctica en este tiempo de pandemia con relación a ujú. garantizar la seguridad de las colecciones, ¿no? Entonces es eso que tenemos como oficial. Sí, justamente eso que tú mencionas es muy importante porque, claro, en esto, cuando empezó ese tema de la emergencia y se cerraron los museos, creo que en Brasil están cerrados al público, pero igual siguen trabajando ustedes, ¿no? Sí, Eh, mm, desde... y Ah, en ese disculpe. sentido, perdón, no te preocupes, en ese sentido, perdón, nos llamó mucho la atención que hubiera una propuesta de la región, porque como tú mencionas, ¿no? Hemos estado recibiendo información de Estados Unidos, también de Europa, Sí, pero no había nada, ¿no? Entonces nos ha dado mucho gusto que ya se esté trabajando el tema de la conservación de las colecciones desde la región, ¿no? sí. Porque hay que tener una perspectiva local siempre. ¿Ustedes de qué manera estarían afrontando el tema en el museo, en tu trabajo? Bueno, desde 17 de marzo creo que Ujú, estamos en casa haciendo teletrabajo. ujú, Y lo que me gustó de las recomendaciones de ICOM Brasil es que son recomendaciones que son posibles de ser aplicadas. No es nada ujú, que nos sale demasiado de nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando por Internet, estamos produciendo lo que podemos de contenidos virtuales para Facebook, entre otras acciones, también para nuestro site del Museo de Arqueología y ujú, Tecnología. Y también estamos haciendo un trabajo en escala de, ¿cómo se dice? Escala de trabajo una vez por semana. Estamos ujú, indo presencialmente a hacer monitoreo de los depósitos, exposiciones y laboratorios también, que hay muchas piezas que estaban siendo trabajadas, ¿no? Yo tenía trabajo en curso en mi laboratorio, tenía un proceso de desalinización de cerámicas y todo se paralizó y bueno, protegemos las piezas, cubrimos todo y vitrines de exposición, mesas de laboratorio y hoy hacemos eso, es decir, este monitoreo y también organizamos un grupo de trabajo que es un grupo más, digamos así, un núcleo duro que trabaja con acervo, con colecciones. ujú. Entonces tenemos Que sería, una sí, museóloga, ujú, ujú, educadora, arqueóloga, yo también estoy, otra colega del laboratorio de arqueología, estamos trabajando muy constantemente, yendo siempre al museo, una vez por semana mínimo, para hacer ujú, este monitoreo en conjunto, pero lo que es interesante es que tiene que tener una persona que conoce sus depósitos y sus colecciones exacto. para hacer eso. No Ujú, puedo llamar a una persona que trabaja en una parte administrativa. Ellos sí, también están trabajando, también están organizándose. Hay una parte muy importante del museo que es la parte académica, la parte administrativa, claro,
ellos tienen otro ritmo de trabajo, otras cosas que hacer, pero es muy importante tener personas que conocen la colección para saber hacer el monitoreo, para hacer estas visitas y poder detectar algo que sea anormal o no. Sí, es muy importante lo que mencionas. Entonces, ustedes tendrían como un equipo mínimo de gestión de Sí, riesgos que está sí, trabajando ya sí, durante la emergencia para sí. monitorear el estado de conservación de las colecciones y también alguna actuación de emergencia que se pueda presentar. Tenemos, además de este equipo que está trabajando directamente con la Ujú, colección, tenemos en nuestro equipo general el equipo de seguridad, ¿no? ujú, Y empleados de parte de limpieza del museo. Entonces, ujú, está coordinando que siempre que hay una situación anormal, el equipo, el jefe de seguridad va a ujú, hablar con nuestra jefe para entonces ujú, tomar una acción. Y además de eso también tenemos un grupo de conservadores de museos de mi universidad, que no somos pocos, ujú, felizmente, y conseguimos cambiar un poco de informaciones. Lo que pasa es que nuestros museos no tienen seguro de las piezas ujú, y también no tenemos planes de emergencia. Um, Tú sabes que es un documento muy difícil de ser um, creado, de ser colocado en funcionamiento en un museo. Es ujú, necesario, pero es complicado, es muy delicado. Y lo que hacemos es conversar en este momento, saber cómo están las conservadoras de otros museos de mi universidad ujú. y cómo estamos organizados y si tuviéramos una emergencia, ¿quién serían las personas que están disponibles para ayudar en un posible rescate o una situación adversa? Sí, y ese es un poco el tema que a nosotros nos preocupa desde Perú, Sí, porque nosotros o sea, o sea, se dio la directiva aquí de que el 13 de marzo se tiene que cerrar todo espacio público, ¿no? sí, Incluidos museos, parques arqueológicos y sitios turísticos. Pero no hubo ningún acompañamiento posterior técnico, ¿no? O sea, de qué manera se iba a darle el sostenimiento a la gestión, ¿no? ujú, Porque hay como tú nos has comentado, ¿no? Había una cuestión difícil con los trabajadores allá, que han sido despedidos. sí, Entonces hay que asegurar un poco también la estabilidad laboral del personal de museos que cuidan el claro, patrimonio. sí, Y también no había nada claro hasta hace poco sobre o sea, cómo iba a ser el sostenimiento de la gestión de los museos, ¿no? Y sobre todo en el tema de seguridad. Se sacó sí, una norma hace unos días diciendo de que la policía y el gobierno local tenían que asegurar la seguridad. Pero al mayor detalle no conocemos, o sea, no se ha dado mayor información. Entonces, claro, lo que a nosotros nos preocupa como gestores de patrimonio, como arqueólogos, museólogos, conservadores, es qué va a pasar con ese material que está cerrado, cerrado, ujú, cerrado tanto tiempo, ¿no? sí, en Perú estamos más de 40 días ya en cuarentena, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si es que hay un incidente de emergencia, ¿no? Porque hemos claro, visto cómo ha pasado, ¿no? En Croacia ha habido un sismo durante la emergencia, se han metido a robar un museo en Berlín, sí, en Brasil verdad. también hubo un incendio, me parece hace poco, ¿no? No, no, el Una más, incendio en Museo Nacional fue tiempos atrás, fue hace no 2 años. nada ahora, Ujú, sí. claro. Pero Pero, la pero puede pandemia, pasar. sí, se Ujú, puede pasar. La pandemia ujú, expuso nuestras ujú. vulnerabilidades porque Exacto. ahora percibimos, no tenemos infraestructura suficiente para hacer una abertura sin control de aforo de personas. Ujú, Nuestro museo no es grande, así para permitir que estemos con distanciamiento personal de 1 metro cada persona. No. claro. Entonces tenemos que pensar un poco cómo vamos a enfrentar eso y también estamos sintiendo un poco, además de la falta de infraestructura, un poco de falta de personal calificado, porque Ujú, estamos haciendo con mucha buena ujú, voluntad
la difusión de piezas utilizando Facebook, pero no somos funcionarios, no somos empleados capacitados en este tema. Hay personas que sí, que son, estudian comunicación, marketing, saben hacer designs de llamadas, de redes sociales, y nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer y lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Entonces estamos aprendiendo y utilizando estas herramientas para difundir un poco más de nuestro acervo, nuestra colección, hacer algunas actividades, pero también hay un límite. Y ayer es un poco interesante porque estamos en este grupo trabajando y utilizando también herramientas que no utilizábamos, Zoom, Google Meet. Hicimos una cita ayer y quiero mandar saludos incluso para mujeres muy especiales, Daria, Cristina, Carla y Viviane, que hacen parte de este grupo que estamos trabajando muchísimo mismo. Y estábamos discutiendo si no hay un límite para estas exposiciones, porque lo que se habla es que tenemos que estar presentes para garantizar nuestra sobrevivencia, ¿no? Pero estar presente para quién? ¿Quién está nos vendo ahora? ¿Quién es nuestro público? ¿Hacer una exposición virtual va a resolver todo? No, no es así tan fácil. La cuestión es más complicada, porque una exposición no es solo poner en la foto las informaciones de data, de fechas, datos, y se acabó. No, una exposición es sentir, es sensibilizar, es hacer actividades que van mucho más allá de una foto en internet, ¿no? Claro, cuando hacemos una exposición estamos activando una serie de mecanismos de comunicación. Sí, Hay, sí, y no solamente es que la persona visita esta exposición, sino que hay actividades conexas, también actividades claro, complementarias, ¿no? sí. Y eso es un poco lo que se ha perdido en este momento de la emergencia sanitaria, y que en un momento vamos a tener que volver a reformular cómo se tiene que trabajar nuevamente. Sí, Ana, están llegando algunas preguntas sí. del público. Uh-huh. Luis Breves nos dice que se hace necesaria más clases de formación para conservadores en Brasil. ¿Tú sabes si se había estado trabajando en esto, se había pensado en esto? No sé, de repente desde el museo. En museo, por veces, tenemos la oportunidad de ofrecer algunos cursos, pero de conservación hace algún tiempo que no ofrecemos nada. El último curso fue en 2015, en museo, propiamente, museo de arqueología y tecnología. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una acción colaborativa con una colección particular aquí en São Paulo, colección Ivani y Jorge Unis, que fue muy buena porque por esta colección conseguimos recursos financieros para traer un profesional de Perú, que es Luis Enrique Castillo. Enrique. Sí, y conseguimos ofertar un curso de conservación y restauración de metales. En esta situación percebemos la necesidad de formación, porque las plazas se agotaron rápidamente. Y después nos buscaban para hacer otros cursos y sentimos de facto que hay una demanda, hay una búsqueda, una procura por formación, porque en São Paulo mismo no tenemos ningún curso de licenciatura en conservación y restauración activo hoy. Y percebemos que estos cursos ayudan mucho y las personas buscan demasiado. Entonces, claro, iniciativas como esas son muy importantes y a nosotros fue un gran placer poder estar juntos organizando estos cursos, y nuestra intención es organizar otras cosas más. Tenemos planes de ofertar cursos, pero vamos a ver cómo va a ser después de la pandemia y todo más.
Gracias. Acá llegan más preguntas, Ana. Sí, Aquí nos pregunta, a ver un ratito, Silvia Marcianesi, ¿cuáles serían las normas mínimas de cuidado respecto del COVID en los museos? sí. ¿Se podrían Am, tener? creo, no aún discutimos un protocolo Ujú, para cuáles son las normas, no, no hay un documento que sea oficial, pero lo que me parece y lo que estamos discutiendo en este momento es que la seguridad personal de nuestro personal es mucho importante, es muy importante garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el museo y los visitantes, estudiantes, todas las personas que están en el museo. Entonces, eso es una cosa que vamos a tener que implementar, aumentar nuestros niveles de vigilancia tal vez para tener una buena higiene del local, ofrecer alcohol gel para todas las personas que adentrar en el museo. También hablábamos de eso ayer, reducir tal vez el aforo en la exposición, porque la exposición tenemos aire acondicionado y estos aires tienen filtros y no, ¿qué dice? No hacemos un mantenimiento con mucha regularidad. Entonces, esas cosas tenemos que ver sin duda, porque hay que garantizar no solo la seguridad de las piezas, pero también de las personas que están con nosotros todos los días. Con relación a la colección, una cosa que tenemos, no tenemos una gran cantidad de préstamos. En este momento no tenemos ninguna pieza fuera del museo. Todo retornó en marzo, inicio de marzo, por suerte. Pero hay mucho tránsito de colección dentro del museo. Las colecciones Ah, ok. salen del depósito para laboratorios, para serem estudiadas, para laboratorios de conservación, para tratamientos y también para clases de profesores de mi museo. Entonces, tenemos que pensar cómo va a ser esta circulación, ¿no? Estas piezas van a salir y no pueden retornar al depósito. Vamos a tener que escoger qué vamos a hacer, una desinfección, una cuarentena de 14 días. Para ambas las situaciones necesitaremos de espacio, tanto para cuarentena como para Sí, pues, desinfección. áreas de reserva para Exacto, guardar las colecciones temporalmente. de hacer un stand-by antes de ingresar al depósito, ¿no? Entonces, Sí. es una cuestión de estructura también. Tenemos que discutir eso con el director y todo más. Sí, y sobre eso también te quería preguntar algo, porque últimamente se está hablando mucho, bueno, se está discutiendo mucho sobre eso, sobre si es que los objetos culturales se pueden contagiar el COVID. Es algo que un poco se está discutiendo ahora, ¿no? Y que como tú mencionas, ¿no? Hay que aplicar, o sea, hay que aplicar Sí, una medida de protección, tanto para los objetos, porque claro, el COVID sobrevive de diferente tiempo en cada uno de los materiales, ¿no? sí, Y también qué posibilidad haya de que estando en el bien cultural pueda contagiar a una persona. sí. Entonces, siempre es posible entonces que suceda eso. Todo es nuevo, ¿no? Ujú, Estamos asistiendo, viendo los estudios científicos ahora sobre este virus y en la medida de posible también participando de charlas, de encuentros sobre esas preocupaciones. Entonces ya vimos que el virus se disipa por gotículas, por el ujú, aire, por la superficie de cosas que puede tocar y después llevar la mano a tus ojos, por ejemplo. No claro, sabemos con 100%. Entonces, claro que si un objeto fue tocado por una persona que está enferma, no va a ujú, pasar nada con este objeto. No necesariamente tendría que ser desinfectado, claro, va a ser desinfectado si otra persona requisitar, solicitar ujú, este objeto, ¿no?
Entonces, no es que vamos a tener un tratamiento estándar para todo. Depende de las solicitaciones que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos 8 depósitos en mi museo y Ujú. un cronograma de limpieza semanales de cada una de estas salas. En este momento tenemos en el museo un personal reducido de seguridad y de limpieza y optamos por no hacer limpiezas en este momento. Los depósitos están cerrados, no hay necesidad de limpiezas. ¿Por qué voy a exponer el personal de limpieza en una sala cerrada que no tiene aire acondicionado y otros controles, claro? Pero ¿para qué? No estamos ingresando, no estamos saliendo con piezas, no hay necesidad de limpiar este espacio, que no está contaminado, está cerrado, ¿no? Está seguro. Pero cuando retornamos a nuestra rutina, puede ser que nuestro ingreso va a contaminarlo, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer Sí, y esta cómo. situación del COVID nos está haciendo repensar rápidamente sobre cómo va Todos a los ser la días. transformación en todos los procesos que se desarrollan en el museo, o sea, no solamente desde la conservación, la documentación, sino Sí, también la educación, o sea, cómo vamos a difundir nuestro trabajo hacia afuera. sí. Y eso es algo que se está hablando mucho y que hemos hablado inclusive en estas charlas, con Eduardo Ribota lo conversamos en la primera, que se le está dando demasiado peso a la virtualidad, o sea, se le está dando demasiada importancia, que eso, digamos, es la panacea, lo que va a salvar a los museos. No, o sea, y eso no es malo tampoco, o sea, la virtualidad nos ayuda mucho, pero es un recurso más. Pero hay toda una serie de procesos que se han visto vulnerados a partir del COVID-19. Y Sí, ahí se está debilitando fuertemente el tema de la estabilidad laboral de los trabajadores, ¿no? Que eso es un poco lo que tú nos comentabas y que también aquí se está viviendo mucho, ¿no? Porque si bien es cierto, los trabajadores de los museos del Estado pueden tener alguna protección, ¿no? En estos meses económica, pero hay muchos museos privados que viven pues de otro tipo de ingresos y que, por ejemplo, el director del Mali, del Museo de Arte de Lima, ha sí, yo lo renunciado, vi, yo lo y vi. debe ser por un tema económico, porque la Sí, gestión ya no se puede sostener. Y por otro lado, hay una serie de museos locales que son particulares de personas que solamente están preocupadas por cuidar el patrimonio y que con sus propios recursos sostienen sus pequeñas salas, sus pequeños museos, ¿no? Y esos están en un estado de indefensión y fuera del radar del Estado, ¿no? Entonces, ellos están pidiendo bastante ayuda y nosotros desde lo que podemos estamos tratando de colaborar para que el Estado también pueda subvencionar el sostenimiento de esos lugares, porque son personas que están comprometidas libremente, voluntariamente con el patrimonio y que invierten sus propios recursos para cuidarlo y no reciben claro, ningún tipo de apoyo, ¿no? sí. Entonces, esta situación nos está colocando en un escenario nuevo para poder replantear el rol, la función, la participación del museo dentro de la sociedad, ¿no? Cómo se vincula, cómo puede subsistir en esta nueva normalidad que va a venir, ¿no? Sí, Porque estamos en un contexto de emergencia, pero esto en algún momento va a solucionarse, va a pasar, y ver también de qué manera vamos a afrontar el futuro. sí. Por eso es que también otra persona nos está preguntando aquí, Roberto Farro, nos dice, las visitas de los museos son muy significativas para el turismo en Brasil, ¿no? ¿Cuál sería el panorama después de la cuarentena? O sea, ¿qué es lo que están pensando hacer? O si tienen algún dato o alguna información del Estado, ¿qué es lo que piensan ustedes de repente? Aún no he visto nada sobre museos y la relación de turismo. Lo que puedo decirle es que yo trabajo en un museo universitario donde el turismo no es nuestra prioridad. Tenemos, por ejemplo, el ingreso es libre, no hay recaudación financiera, no hay venta de materiales. Hay un fuerte trabajo en nuestro museo para investigaciones y también para comunidades que están cerca de la universidad, ¿no? Creo que va a impactar. Estaba leyendo sobre el caso de Berlín, que va
reabertura del museo a partir del 4 de mayo. Ellos estaban pensando en turismo, en entradas de inversiones, pero también estaban se preguntando todo eso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos cerrar a la boletería, vamos a hacer venta de tickets online, vamos a controlar el aforo por la venta online. ¿Qué más? Los audioguías no van a tener más. Entonces, y eso que tiene que estar muy presente, son cosas que estamos pensando ahora y estamos pensando y mañana podemos cambiar, ¿no? Ahora, puede salir la vacuna mañana o una medicina muy eficaz y entonces, ya no necesitamos más nada. Pero eso es interesante porque nos pone en una situación, como mencionaste del museólogo que hizo la primera charla, y Eduardo. yo lo vi, sí, y que estaba diciendo, estamos siendo muy presionados por el virtual, tenemos que estar presentes, no podemos, las personas no pueden olvidarse que existimos, ¿no? Pero, ¿para quién vamos a hacer eso? Estábamos discutiendo justamente eso ayer. Mi universidad tiene un programa con niños, unos que viven cerca de mi universidad en una comunidad y es un programa muy sencillo de parte de que los niños vienen al museo, se autoorganizan, trabajan con los educadores y crean cosas y bueno, ahora les toca hacer una exposición. ¿Qué tipo de exposición van a hacer para esos niños que produjeron sus trabajos a partir de sus experiencias en el museo? Vamos a hacer una exposición virtual. Bueno, vamos a difundir por un determinado público, pero sus padres que posiblemente están de frente con desempleo, hambre, dificultades financieras, ¿hasta qué punto van a ver la exposición virtual que vamos a hacer? ¿Hasta qué punto van a aprovechar todo eso en este momento, ¿no? Entonces, es un momento que tenemos también que ultrapasar fronteras, salir de la universidad, salir de dentro del museo para estar presente, ¿no? Entonces, acciones como esas son fundamentales para garantizar nuestra presencia. Claro, porque se está privilegiando mucho el tema turístico, pensando en que el turismo también va a salvarnos de la crisis, Sí. ¿no?, en nuestro país. Por No, ejemplo, acá en Perú se está apostando a eso, a que el turismo va a ser lo que va a reflotar nuestra economía. Pero a ciencia cierta, creo que nadie se va a animar a visitar nuestros países en un buen tiempo. exacto. Entonces se está apostando más bien por hacer un turismo interno, un turismo comunitario. Ahí me parece que de todas maneras se va a demorar un poco en activarse el tema, pero que por ahí sería una forma de ir poco a poco trabajando nuestra nueva relación con la comunidad, que es lo importante. Exacto, nuestro Un entorno. patrimonio vive de acuerdo a la importancia, la elaboración, la apropiación que hace la comunidad de él. Sin eso va a ser muy difícil. Entonces creo que la solución o las nuevas prácticas tienen que ir más bien con una relación mucho más estrecha con la comunidad local, ¿no?, y nuestro Sí. entorno. Sí, no Hay podemos. otras preguntas, Sí. Ana. Sí. Raúl Carvalho, Jr., nos dice que le gustaría saber si el museo tiene obras fuera de las instalaciones o fuera del país y cómo están manejando ese tema. Raúl, cariños, saludos. Y felizmente no tenemos obras fuera del museo. Nuestro último préstamo se encerró en febrero, creo que fines de febrero. Las piezas retornaron en la primera semana de marzo, que fue mucha suerte. Pero si tuviéramos préstamos, sí, tendríamos que pensar cómo hacer, ¿no?, la devolución del material. Estábamos pensando en qué medida
tenemos que pensar también el protocolo de préstamos, ¿no? Yo fui comisaria en muchas exposiciones nacionales e internacionales también, con las restricciones de viaje, hasta qué punto la función del comisario va a tener que ser imprescindible o qué cuidados tendremos que tomar cuando viajamos. No solo pensamos siempre, cuando viajamos, llegamos en la exposición, no abrir la caja antes de 48 horas, ¿no? Tendremos que pensar ahora en nosotros también, ¿qué voy a hacer, no? Pero aún no tenemos protocolo para eso, para préstamos. También he investigado si hay alguna institución ya lo hice, pero no he visto nada, no he encontrado nada. ¿Y cómo ha sido la afluencia de visitantes en los museos antes de la situación? O sea, ¿ha habido bastante gente, poca gente? Sí, estábamos con esta exposición, un préstamo que hicimos para una exhibición que se impartió aquí en São Paulo, en SESC, 24 de mayo. La visitación fue muy alta, muy buena. Para nuestro museo tendremos un público muy específico también, que son escuelas, niños. Estos públicos son bastante constantes en nuestras visitaciones, ¿no? Tendríamos una buena situación para este año. Estamos con una exposición que fue hecha con colaboración de comunidades indígenas. Ellos fueron los curadores de la exposición, entonces, además de las escuelas, niños, también teníamos actividades específicas para los indígenas, no solo con relación a la exposición, pero otras actividades educativas y todo. Todo eso estaba caminando muy bien, pero ahora bajamos, paralizamos, Entonces ¿no? ustedes tienen en el museo piezas de algunas comunidades vivas, Sí, tenemos indígenas, muchas mucho piezas, patrimonio. mucho, sí. Una colección muy Y, grande. y me parece que cuando hay exposiciones, cuando hay tratamientos de ese tipo de materiales, hay que llegar a un consenso, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Para que haya un respeto. No sé cómo Sí. están haciendo con el tema de la exposición de restos humanos de repente, si lo están haciendo o no. Esta es una cuestión muy presente para nosotros, porque también somos un museo universitario, producimos conocimiento y tenemos muchas piezas de grupos que están vivos, están actuantes, están organizados también. Y muchos de ellos tienen sus propios museos, tienen sus lideranzas. Y entonces, lo que podemos hacer, no podemos trabajar con todos los grupos del Brasil, porque es una actividad muy cara, muy costosa. Ahora, por ejemplo, en marzo, yo debería ter viajado para Amazonía para trabajar con los ticuna, porque tenemos una colección de máscaras ticuna desde la década de 50, y los ticuna continúan produciendo las máscaras aún, y queríamos conversar con ellos para saber si algo había cambiado en la producción de máscaras. Queríamos preguntarle cosas de tratamientos de conservación, lo que se podría hacer, lo que no se podría hacer, pero la viaje no puede ser hecha. Pero siempre que es posible conseguimos trabajar con estos grupos. Estábamos trabajando con Caingang, Guaraní y Terena, que son grupos de São Paulo, son grupos que están siempre muy cerca de nuestro trabajo, visitan nuestros depósitos, nos dan informaciones sobre composición de las piezas, sobre qué piezas son sagradas para ellos, si ellas pueden ser exhibidas a público o no. Entonces, siempre que posible, llevamos eso en consideración, porque es importante para ellos, y nosotros no somos dueños de este patrimonio. Estamos solo guardando, quizá temporalmente, no sé. Puede ser que en el futuro
ellos van a requerir sus objetos de vuelta, de retorno, no sé. Entonces, siempre que es posible, nuestra tendencia es trabajar juntos y atender los pedidos con máximo respeto posible. El tema de gestos humanos es aún un poco complicado en nuestra institución porque tenemos una colección muy importante y lo que conseguimos hacer hoy es no exhibirla, pero hay mucha investigación con esta colección. Y, por mi laboratorio ya he pasado muchos huesos y restos humanos y yo he tratado con lo máximo respeto posible, como estamos discutiendo hasta en este grupo de trabajo del ICOM-CC, que es una discusión muy, muy presente sobre el respeto a los ancestrales, a las otras culturas. Es eso. Sí, justamente se trata de, de no generar ningún conflicto, Sí, siempre en el marco del respeto del tema ético y de los valores comunitarios. sí. ¿Y este tipo de proyectos que nos mencionas con comunidades se financian de forma privada, pública? Donde conseguimos hacer la exposición Recursos. fue Ajá. un recurso de la propia Universidad de São Paulo y el presupuesto viene del gobierno de São Paulo. Entonces tuvimos garantizado por esa forma de financiamiento. Este de los Ticuna es un proyecto que una profesora y conservadora también de materiales arqueológicos y etnográficos, una gran amiga que se llama Renata Peters, que trabaja en Londres, consiguió un presupuesto específico para este proyecto. Entonces, este financiamiento para los Ticuna de Amazonía viene de Londres, no de Brasil. Idealmente podríamos contar con financiamiento para trabajar con otros grupos indígenas, porque sería bastante interesante. Muchas veces tenemos solo la información del antropólogo que colectó el material y que no registró muy bien o registró lo que le dio la gana. Y en este momento el grupo nos dice, no, eso no es así, no he utilizado para eso. Entonces es un nuevo mundo que se abre cuando trabajamos con los indígenas. ¿Y ha cambiado el financiamiento público de un gobierno a otro? O sea, ¿tenían más, tienen menos? Mm, En nuestro caso, no sentimos tanto. Claro que si fuera a analizar lo pasar de los años, debería ter crecido, aumentado, porque los alumnos también crecieron en la universidad, las colecciones también crecieron, porque si vamos a hacer investigaciones en campo, arqueológicas, claro, siempre vamos a retornar con más colecciones. Entonces, de este punto de vista, sí, deberían ter acompañado una creciente, ¿no? Pero para nosotros en São Paulo no sentimos tanta diferencia de un gobierno para otro. Además, porque los gobiernos acá tampoco cambiaron tanto así. Pero en la esfera, en el escenario federal de todo Brasil, creo que sí, que tuvimos reducciones muy drásticas, muy importantes. Antes teníamos convocatorias públicas para proyectos muy constantemente para hacer depósitos, exposiciones, eso se redució muchísimo. Entonces, instituciones que contaban con posibilidad de ese tipo de convocatorias no consiguen más hacer proyectos. Entonces, es una pena también. Sí, es muy complicado, bueno, para toda la región, ¿no? El tema Sí. cultural, del patrimonio, de los museos, sí, se ve perjudicado siempre por la falta de planificación, ¿no? Ujú. Ausencia de políticas culturales,
de intereses personales y falta de formación, como ya lo han mencionado varios de los amigos, ¿no? Sí, Y por eso pasan muchos problemas, ¿no? Generalmente tiene varias aristas, ¿no? El problema de la gestión del patrimonio. Y cuéntanos un poco cómo tú ves que se puede afrontar desde la conservación los nuevos retos que va a poner este tema del COVID, ¿no? Para continuar trabajando con las colecciones en los museos. sí. Ah, bien, yo pensaba antes y yo hablaba con las personas, yo no trabajo con público, trabajo con objetos en mi laboratorio y todo tranquilo, pero en verdad que las cosas no son así, ¿no? Debemos incluso la conservación estar más cerca del público, porque debemos explicar a las personas por qué estamos conservando, por qué estamos haciendo aquello, por qué tenemos que comprar materiales tan caros por veces, por qué tenemos que comprar una tinta especial y no otra. Entonces tenemos también que hacer esta comunicación, no solo el educativo del museo, no solo exposición, no, tenemos conservación, también tiene que acercarse del público y decir lo que estamos haciendo y por qué. Porque así también creamos esta conciencia de que preservar es importante para mantenimiento de patrimonio, de cultura y para que las personas también se acerquen a este patrimonio y consideren que sea suyo, ¿no? Bien, por ahora creo que esta fue la cosa más que me llamó más la atención que debo hacer a partir de hoy. Debo comunicarme mejor con el público. Hasta mismo, creo que los norteamericanos hacen eso muy bien. Eso es un ejemplo. Ellos publicizan muy bien su trabajo de conservación, también para garantizar ingresos de finanzas, ¿no? Para garantizar sus futuros proyectos. Y eso nos falta un poco. Esta cosa de marketing para vender la idea. Entonces, creo que es una cosa que debo aportar cuando retornarmos. Claro, además de todas las necesidades básicas, por ejemplo, no tenemos un plan de emergencia, vamos a sentar, discutir y ponerlo en práctica. Eso es fundamental. Ahora lo que estamos pensando son los kits de emergencia, los kits de productos. Entonces estamos hablando entre los conservadores de museos de USP, de la universidad, para decir qué materiales necesitamos comprar, podremos hacer una compra conjunta para que se baje el precio. Como somos del gobierno del estado de São Paulo, tenemos reglas muy bien definidas para hacer compras y prestación de cuentas, de todo. Entonces tenemos que seguir un método y estamos estudiando qué vamos a hacer, ¿no? Sí, y sobre eso también mencionar que antes, claro, los museos compraban sus productos sanitarios de Sí. manera independiente. En cambio ahora solamente se le toca la puerta al Ministerio de Salud y si es que es lo mismo lo que se va a utilizar, ¿no? Puede ser por ese Exactamente, lado. esto es un problema porque usamos guantes, mascarillas Con N95 normas, normadas. normalmente. Entonces ahora cuando vamos a hacer un presupuesto, y ya lo intenté hacer eso, es un abuso, no es posible planear nada. Una Te traen simplización otra cosa, no lo que de has pedido. rutina, sí, no se Sí. puede más. Entonces, tenemos que volver realmente a una normalidad porque no es posible pagar en una mascarilla 10 veces más do que pagáramos antes de la pandemia, ¿no? Y otra cosa que estamos un poco aprensivos aquí en São Paulo es que como los números no han ayudado, y nosotros tampoco, puede ser que a partir de la próxima semana la cuarentena sea más dura acá en São Paulo.
Entonces, estamos hablando de un posible lockdown, que sería el cierre completo de algunas calles para no fomentar, no dejar que las personas continúen circulando como están. Y tal vez seguir una dirección como en Perú, que no se puede salir, solo se puede salir para ir de compras, a farmacia y poco más, ¿no? El Entonces, banco. al banco también. Entonces, si tenemos una acción como estas acá, ¿quién va a hacer la vistoría, la monitoría? ¿No? ¿Quién va a hacer eso? No tenemos ninguna persona en nuestro museo que conoce el depósito, conoce la colección. Entonces, esto es otro tema que también nos preocupa. Por suerte, hasta el momento lo que estamos haciendo, el monitoreo, no solo de la colección, pero también de temperatura, humedad. Las condiciones están muy estables. Tenemos problemas localizados que ya estamos tratando de solucionar, claro, pero creo que no tendremos ninguna sorpresa. Y si por ventura tuviéramos una infestación de hongos, de insectos, plagas, también tenemos un plan de emergencia no formalizado, pero sabemos lo que podemos hacer. Tenemos una parcería, una colaboración muy importante con Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares, que está dentro de nuestra universidad y claro que si tenemos alguna ocurrencia vamos a solicitar ayuda para ellos para tratar nuestros acervos, nuestras colecciones. Ana, lamentablemente tenemos que ir terminando la Sí, transmisión. Estamos llegando al tiempo está bien. límite. Quería más bien que nos dejes un mensaje final para nuestros amigos. Hoy especialmente estaba pensando mucho en una música de un cantante brasileño que se llama Raul Seixas y la música se llama Metamorfosis Ambulante. Sí, Metamorfosis Andante, algo así. Las vamos a buscar. Sí, ellos mencionan que prefiere ser una metamorfosis ambulante do que tener una opinión formada sobre todo. Y es un poco eso. Los museos no tienen una definición cerrada. Tenemos que repensar lo que define un museo. No es un espacio de confinamiento de cosas, ¿no? Es un espacio de acogimiento, de relaciones personales, de comunicación, de acciones humanas, que es un reto porque en el momento no podemos hacer muchas acciones personales, pero no podemos perder eso de vista porque eso que nos hace una institución diferente, en movimiento, ¿no? Entonces, es un poco eso, para pensar cómo podemos transformar también los museos y nuestro trabajo. Muchas gracias, Ana. Gracias a usted, Javier, y a Espero todos. espero que podamos reencontrarnos en algún momento cuando todo Sí, esto pase. sí. Gracias a todos. Un gran abrazo. Chao. Nos vemos. Chao.